¿Qué húbole con el apetito? Come con ciencia y con conciencia. Hola, les damos la bienvenida a este espacio dedicado a hablar sobre hambre, saciedad y la regulación del apetito, en el que conversaremos sobre el impacto de estas sensaciones y lo que involucran en nuestra vida. Buscaremos compartirte esta información de manera simple y divertida, para que puedas tomar decisiones en tu alimentación de manera informada, por lo que en nuestro primer capítulo abordaremos el tema ¿por qué comemos? Andrea, me siento muy feliz y entusiasmada de poder compartir este tema con toda nuestra audiencia. Sí, yo también ya estaba contando los días para poder empezar con este episodio que inaugura nuestra primera temporada. Creo que el tema que tenemos preparado el día de hoy puede llegar a ser de mucho interés para nuestra audiencia, ya que, aunque es algo que, como lo mencionamos en la introducción, hacemos todos los días, no siempre somos tan conscientes de todo lo que el proceso alimenticio llega a llevar consigo. Sí, en todo este tiempo nunca me había preguntado ¿por qué comemos? Realmente es una acción que hacemos todo el tiempo y varias veces al día, independientemente de nuestra edad, nuestra nacionalidad y género. Y jamás había profundizado en todo lo que hay detrás. ¿Te lo has preguntado alguna vez? No, creo que como lo dices, es algo que no solemos preguntarnos y considero que muchas veces nos podemos sentar a comer, ya sea frente a la mesa y muchas veces, aunque incorrecto, frente al celular y no cuestionamos si realmente tenemos hambre o solamente estamos comiendo por llegar a un horario o porque estamos con ciertas personas y muchas veces ni siquiera tenemos la necesidad de hacerlo. Exactamente, ¿te has dado cuenta que muchas veces decimos que tenemos hambre, aunque antes de continuar con esto, a ver, es súper importante que reflexionemos, ¿qué realmente es el hambre? En relación a esto, me di la tarea de buscar qué es y encontré que el hambre es algo que sentimos en nuestro cuerpo, específicamente el cerebro, que nos manda señales que nos impulsan a comer y a veces el mensaje es más fuerte, tanto que nos causa dolor de cabeza, nos podemos sentir mareados, escuchamos ruidos en nuestro estómago o hasta nos sentimos débiles. Estos ruidos de los estómagos creo que a todos nos ha pasado, qué incómodos, ¿no? Sí, creo que siempre llegan en el momento menos indicado y estás con la pena. Pero a ver, yo no siempre llego a tener estas señales o no las puedo percibir y de repente me doy cuenta que ya estoy comiendo. Y pueden ser incluso cuando estoy estresada o a veces solo quiero comer como helado, chocolate cuando estoy muy triste. Sí, claro, pero en este caso el hambre puede deberse a dos motivos principales. A veces comemos porque nuestro cuerpo ha gastado mucha energía, por ejemplo, cuando hacemos mucho ejercicio y requiere reponer esa energía a través de los alimentos. Pero muchas veces, de hecho, comemos por otros motivos, por ejemplo, cuando estamos estresados, cuando estamos aburridos, porque nos sentimos tristes o por algunas otras razones, es decir, sentimos un hambre emocional. Por lo que buscamos cubrir una necesidad emocional a través de la comida. Como tú lo mencionas, Andrea, el comer helado o comer chocolate, este alimento nos hace sentir bien, como dirían las abuelitas, es un alimento apapachador. Bueno, sí, creo que esto también está influenciado tanto por series, películas y un montón de cosas que nos van rodeando, que por lo tanto dificultan que realmente comamos cuando estamos sintiendo una necesidad real y que nuestro cuerpo lo necesita. Es decir, cuando nos encontramos en plena conciencia de nuestra hambre. Y creo que muchas veces cuando y cómo comemos se va modificando por las personas con las que estamos. Creo que muchas veces cuando y cómo comemos se ve modificado incluso por las personas que están con nosotros. Porque al menos cuando yo estoy sola tengo un comportamiento que llega a ser incluso muy diferente a cuando estoy rodeada de personas. Porque yo me he sentado a la mesa, por ejemplo, a las 3 de la tarde porque es la hora de comer y en algunas ocasiones he llegado a comer sin sentir hambre. Además de que en estos casos no siempre estamos decidiendo nosotros qué cantidad nos vamos a servir de comida en nuestro plato. Típico que vas a la casa de la abuelita y te sirve un poco más porque ¿cómo no vas a comer, mijito? Muy cierto, Andrea. Por ejemplo, yo cuando estoy en mi casa y que estoy sola, como una porción de comida pequeña y me siento satisfecha normalmente. Y estoy consciente de lo que estoy comiendo, o sea, el tipo de alimento, la calidad, la cantidad. En cambio, cuando estoy acompañada, por ejemplo, por las personas que quiero, mi familia o mis amigos, pues me siento como muy cómoda y como y además de que siempre hay como alimentos más atractivos y puedo seguir comiendo alimentos sin ser tan consciente de ellos. Inconsciente una vez que he sentido estas señales de plenitud y saciedad, hasta muchas veces llego a sentirme incómoda. Sí, creo que un claro ejemplo de cuando estamos llegando a perder estas sensaciones es cuando vamos al cine, ya que normalmente no solamente vamos y vivimos la experiencia de ir y ver una película, sino que también vamos y compramos el combo que
casi siempre viene acompañado de palomitas Jumbo y el refresco de un tamaño también muy grande. Y ya que una vez que entramos a la sala, yo creo que a todo mundo nos ha pasado que empezamos a ver los cortos o empieza la película, comenzamos a comer palomitas y llega un punto en el que ni siquiera nos hemos dado cuenta en qué momento se acabaron las palomitas de cantidad estratosférica que teníamos enfrente. Otro claro ejemplo es el fin de semana del Super Bowl en Estados Unidos. ¿Sabías que ese es el día que se consume una cantidad increíble de aguacate? Incluso hay estudios donde se ha visto que es el fin de semana que más se consume aguacate, nachos y salchichas. Y por supuesto de beber la cerveza, porque las personas están consumiendo alimentos al ver el partido. Y estas investigaciones han concluido que es uno de los fines de semana que las personas comen más alimentos. Y esto no necesariamente porque experimentan más hambre, ¿no? Por ver al Super Bowl, sino es otro tipo de hambre que no necesariamente es la fisiológica, sino también es por la parte placentera y de estar comiendo sin ser conscientes. Dania, muy interesante el ejemplo que nos estás dando, ya que es increíble cómo podemos llegar a desvincularnos de todo lo que estamos comiendo gracias a diferentes factores externos. Pero a ver, creo que es importante que nuestra audiencia entienda a qué nos referimos con factores como saciedad y plenitud, ya que creo que distinguir estos conceptos es muy importante. Al hablar de saciedad, nos referimos a una serie de acciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo y que hacen que nos vaya dando la necesidad de comer. Al hablar de saciedad, nos referimos a una serie de acciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo y que hacen que ya no vayamos a comer durante algunas horas. Es decir, se inhibe la acción de comer y en el interior de nuestro cuerpo comienzan a absorberse todos los nutrientes, la energía, vitaminas y minerales, mientras que cuando hablamos de plenitud nos estamos refiriendo a esta sensación de llenado en nuestro estómago, que es cuando decimos que estamos llenos. Muy bien, Andrea, es súper importante lo que nos acabas de mencionar. Fíjate que hace unos años, cuando empecé a prestar atención a esto de la saciedad y de la plenitud, aprendí otra de estas sensaciones, como es la saciación, la cual se desconocía hasta hace unos años. La saciación es una sensación poco identificada para la mayoría de personas y es el proceso que determina el tamaño y la duración de la comida. En otras palabras, es el momento en el que dejamos de comer. Y va de la mano con la cantidad de alimentos que ingerimos. Además, es importante mencionar que se caracteriza por ser un proceso de corta duración. Algunos investigadores mencionan que normalmente la duración de este proceso es alrededor de 20 minutos. Pero a ver, Andrea, la participación de algunas hormonas también es súper importante en este proceso. Estas hormonas de nuestro cuerpo están involucradas en el por qué comemos. Para hablar de estas hormonas, un ejemplo de ellas es la grelina, que es una hormona que se produce en el estómago y nos manda las señales al cerebro para que éste a su vez nos informe que tenemos que comer. Sí, creo que por ejemplo, alguna de ellas, como la que mencionaste, grelina, y no olvidemos de leptina, insulina, por mencionar alguna de ellas, aunque en lo personal una de mis favoritas para estudiar ha sido la leptina, ya que es súper interesante. Esta, por el contrario de la grelina, va a generarnos saciedad. Y esta hormona que es producida por células que se llaman adipocitos, que es donde guardamos toda la grasita. Y entre más células de este tipo tengamos, mayor va a ser la cantidad de leptina que vamos a producir. A ver, Andrea, pero entonces aquí estoy un poco confundida. Lo que querría decir que entre más grasa o adipocitos tengamos en nuestro cuerpo, ¿vamos a sentir más saciedad? No. Creo que esto es de lo que la hace incluso más interesante. Pues si bien, al aumentar la cantidad de estas células vamos a tener mucha más producción de leptina, nuestro cuerpo va a llegar a tener un límite para que la hormona pueda funcionar. Y mientras más leptina se encuentre circulando en nuestro cuerpo, esto va a hacer que tenga una acción más limitada y las cosas ya no funcionen como tendrían que estar funcionando. Ay, ok. Es que sabes que este tema de las hormonas es un tema tan complejo que si bien es uno de los principales reguladores del por qué comemos, como ya hemos comentado, hay otro montón de factores que pueden influir en la liberación de estas y el cómo van a funcionar dentro de nuestro cuerpo. Y es que me encantaría que las personas que nos escuchan pudieran conocer un poco más acerca de cómo funcionan y cuáles son. Aunque para esto creo que es súper importante mencionar que es importante mantener horarios de sueño en los cuales nos alimentan y también los horarios en los cuales nos alimentamos para hacer más fácil el trabajo de estas hormonas en nuestro cuerpo y que en nuestro cuerpo todo funcione mejor. Pero claro, aunque es un tema que nos da para el episodio completo, así que ojalá que la gente nos siga escuchando durante nuestros siguientes temas,
para que se enteren de la influencia de los horarios y cómo comemos para regular nuestro apetito. Aunque por supuesto que podemos seguir hablando un poquito más acerca de cómo hay diferentes factores que pueden afectar lo que comemos. La alimentación, como podemos irlo viendo, es demasiado compleja y hay muchas cosas que pueden influir en ella. Y como ya veníamos mencionándolo al inicio de nuestro episodio, las emociones son una de ellas, ya que también pueden determinar los alimentos que consumimos, ya que muchas veces llegamos a comer por los recuerdos o le asociamos algo en especial a un tipo de alimento y siempre queremos comerlo en ciertas situaciones. Además de que es importante mencionar que lo que tengamos cerca, es decir, con mayor disponibilidad, va a ser a lo que tengamos mayor acceso y tengamos mucha facilidad de consumir. Sí, Andrea, totalmente de acuerdo que lo que vamos teniendo más cerca puede definir de gran manera las decisiones que tomamos, por lo que las marcas pueden llegar a ser una gran influencia de lo que consumimos. Y aunque el mercado comienza a ofrecernos opciones que pueden llegar a tener un beneficio a nuestra salud, como algunos alimentos funcionales, pero también, por otra parte, está la parte de cómo nos presentan el platillo, los empaques, colores, iluminación, etiquetas de los productos son algunas de las estrategias que utilizan para persuadirnos de consumirlos y también en la cantidad. Mientras que una vez que estamos comiendo, los sabores, el que tanto disfrutamos de los alimentos van a determinar la continuación o terminación de una comida. Sí, es que mira, ya una vez que por ejemplo armamos nuestro platillo, el cómo lo hicimos puede llegar a influir, ya que el contenido nutricional también es importante para determinar la saciedad que vamos a llegar a tener y en qué momento vamos a volver a sentir hambre. Si, por ejemplo, una vez que estamos comiendo, el cómo hemos armado nuestro plato y el contenido nutricional que éste tenga puede influir en la cantidad de saciedad que vamos a sentir y en cuánto tiempo vamos a volver a tener esta sensación de volver a comer. Ya que bueno, es muy controversial entre los nutriólogos cuál es el nutriente que nos da más saciedad, que si las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas. Pero lo más importante es que en la mayoría de nuestras comidas podamos incluir en nuestro plato una fuente de proteína, ya sea de animal o vegetal, como son los garbanzos, frijoles, habas, lentejas, una fuente de grasa saludable, como puede ser aguacate, aceite de oliva, alguna semilla, también cereales integrales, arroz, pasta integral, alguna de ellas, y por supuesto nunca nos olvidemos de agregar frutas y verduras. Y toda esta combinación de los grupos de alimentos nos van a ayudar a que nos sintamos más saciados durante un tiempo más prolongado. Sí, Andrea, aunque hablar de hambre y saciedad es un tema bastante complejo, hay diferentes acciones en las que podemos comenzar a realizar en nuestro día a día para favorecer esta regulación. Aunque creo que nos hemos saltado un poco el cómo nos damos cuenta de cómo estamos comenzando a sentir hambre. Por ejemplo, yo definitivamente tengo los horarios supermarcados para alimentarme. Por ejemplo, yo necesito estar desayunando a las 8 de la mañana y estar comiendo entre 1:30 o 2 de la tarde, porque si yo no hago esto, en serio, que pobre de las personas que están alrededor de mí, porque ya sea que empiezo a sentir hambre y me pongo de mal humor y con un leve dolor de cabeza, y entonces creo que esto pues tengo que evitarlo. En tu caso, Andrea, ¿cómo es que te sucede a ti? Sí, bueno, yo no tengo los horarios, la verdad, tan marcados. Debería, pero no los tengo. Y en mi caso, cuando me comienzo a sentir con hambre, comienzo con un ligero dolor de cabeza, también me pongo irritable, no soy la mejor compañía cuando tengo hambre. Así que es que ya me doy cuenta que tengo hambre y comienza a aumentar. Así que si bien es importante mencionarle a nuestra audiencia que no siempre debemos empezar a comer cuando estas sensaciones son muy altas, porque lo que probablemente pase es que podamos perder la autorregulación de nuestra comida. Sí, y en cuestión de saciedad es igual de importante, ya que al terminar nuestra comida es importante terminarla antes de sentirnos realmente saciados o llenos, para evitar generar una sensación de incomodidad o pesadez, o lo coloquial conocido como el mal del puerco. Favorecer principalmente a identificar estas sensaciones no solo cuando nos encontramos solos, sino también cuando nos encontramos compartiendo un momento con otras personas o estamos en situaciones que pueden favorecer el consumo de alimentos, por ejemplo, cuando acudimos a un buffet.
Por lo que, recapitulando, para nuestros escuchas, un ejercicio inicial es comenzar a identificar estas sensaciones que nos llevan a comer y en qué momento nos debemos de sentir saciados. Además de integrar, en medida de lo posible, combinaciones de alimentos que nos ayuden a que estas sensaciones de saciedad se mantengan de forma prolongada. Muchas de estas nos pueden servir, por ejemplo, lo que nos estuviste mencionando tú, Andrea. Sí, por eso tener en cuenta la calidad de los alimentos que vamos a consumir es muy importante, ya que, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados y que llegan a ser altos en azúcares, pues sí nos van a quitar el hambre durante un rato, pero este va a ser por un tiempo muy corto. Es por eso que la opción de desayunar jugo y galletas cuando vamos tarde no siempre va a ser la mejor opción para nuestro día a día. Lo mejor siempre va a ser que podamos planificar nuestras comidas, nos organicemos y consideremos la cantidad y la calidad de estos alimentos. Y claro que no vamos a dejar de lado que esto nos vaya a producir placer al comer. A ver, entonces, Andrea, retomando esta parte que nos llevamos a casa, es súper importante escuchar a nuestro cuerpo. Además de aprender a identificar cuando te sientes lleno y detener el consumo de alimento e identificar bien estas sensaciones, ya que no evites comer cuando necesites, pero tampoco te excedas al hacer el consumo de alimentos. Además, considerar que en ocasiones nuestro cuerpo nos va a pedir frutas, verduras y este tipo de alimentos, y en algunos casos también un postrecito. De esto ya hablaremos en otro episodio, que también es un tema maravilloso. Sí, Tania, y no olvidemos mencionar que también es súper padre jugar con texturas, ya que si le damos variedad a nuestros alimentos y no siempre es un licuado que sea líquido o alimentos sólidos, vamos no solo a tener una experiencia de saciedad diferente, sino que la comida va a ser totalmente diferente. Además que considerar todas las señales externas que nos pueden afectar a que nos sobreexcedamos al consumir algún alimento, ya que muchas veces podemos pasar un mal rato por este exceso. Exacto, Andrea, totalmente de acuerdo, que comer es una gran experiencia y cuando lo hacemos escuchando nuestro cuerpo lo convertimos en algo aún mejor, casi un arte. Pero bueno, Andrea, creo que es momento de despedirnos sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando en nuestros próximos episodios, donde vamos a continuar hablando de la importancia de escuchar nuestro cuerpo y dar variedad a nuestra alimentación, con el siguiente título que es Cómete el postre, con nuestras compañeras Lisette y Natalie. Les agradecemos a todas las personas que están involucradas en la creación de este podcast y a toda nuestra audiencia del día de hoy. Y los esperamos en nuestro siguiente capítulo de ¿Qué huele con el apetito?, el podcast donde abordamos temas que seguramente no te quieres perder. Los invitamos además a seguirnos en nuestro Instagram @apetito.saciedad. Gracias, nos vemos.